Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Hoy ha sido un día muy ajetreado, como todos los últimos días, en relación con lo que está ocurriendo en el Congreso o lo que pudiera ocurrir en el Congreso de la República. Está pendiente todavía la posibilidad de que se presente un proyecto de ley convocando a la Asamblea Nacional para conocer de una reforma que eliminara un párrafo transitorio del artículo 124 de ella, que impide que el presidente de la República pueda presentarse como candidato, no solo como presidente de la República, sino también para la vicepresidencia. Es decir, el presidente, en virtud de ese párrafo, ha quedado inhabilitado para ocupar o aspirar a posiciones públicas electivas por el resto de sus días. Y sabemos que es un hombre muy activo, que es un hombre que tiene mucha vitalidad y que al salir de la presidencia, si no se modifica o no se elimina ese decreto o ese párrafo de la Constitución, él quedaría, diría yo, eliminado del debate político nacional partidario. Es decir, esa es una realidad, aunque la gente pueda decir lo contrario. Por razones que no se han explicado oficialmente ni extraoficialmente, el proyecto de ley no ha llegado al Congreso. Y el tiempo marcha en contra de las aspiraciones de quienes creen que el presidente merece ser habilitado para que pueda optar nuevamente por la candidatura presidencial en unas primarias con cualquier otro candidato que quiera disputarle el puesto, incluyendo al expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, que ha estado encabezando la lucha, por decirlo de esa manera, contra la posibilidad de que la ley de la Constitución se reforme y que el licenciado Danilo Medina pueda ser nuevamente candidato. Se creía que hoy se iba a presentar el proyecto, evidentemente eso no ocurrió. Vamos a hablar de eso en nuestro segmento de entrevista. Hoy vamos a tener al diputado Ulises Rodríguez, quien es presidente del PRM en la provincia de Santiago, representante en la Cámara de Diputados por la provincia de Santiago y aspirante a la senaduría por la provincia de Santiago, por supuesto, por su partido, el PRM. La situación está muy tensa todavía y se espera que mañana ese proyecto sobre el que tanto se habla y que nadie conoce sea puesto en manos de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, donde aparentemente no tendría ninguna objeción y pasaría muy rápidamente por el control que en ese hemiciclo tiene la tendencia del presidente Medina. Sí, la semana pasada se daba como un hecho, el miércoles pasado más específicamente, ya al mediodía se hablaba de que ya el proyecto estaba listo y que iba a ser sometido en la sesión del Senado de ese día. La versión más ocurrida de por qué no se sometió el proyecto es porque se presentó la llamada del secretario Pompeo de Estados Unidos, secretario de Estado, que fue lo que es el equivalente al canciller de la República, lo que nosotros llamamos aquí el canciller, o sea, un ministro de Relaciones Exteriores, y aparentemente el presidente hizo un retiro táctico, pero no definitivo, porque esta semana las fuentes, las personas que están vinculadas a los movimientos, sobre todo congresuales, lo que dicen es que ahora sí va el miércoles el proyecto y aparentemente la decisión del expresidente Leonel Fernández de acudir mañana miércoles al Congreso tiene que ver precisamente con esa decisión de la que ya él tiene conocimiento. Eso ha elevado el nivel de tensión en el Congreso. Si el expresidente de la República, el presidente del partido va al Congreso, eso va a incrementar la tensión y pueden producirse situaciones que escapen al control de las autoridades. El cerco, no diría yo el cerco, sino la protección del recinto del Congreso Nacional ha disminuido porque las cosas aparentemente se han calmado, pero la tensión va creciendo. Y la presencia allí del expresidente de la República y presidente del partido va, sin lugar a dudas, a crear una situación desconocida hasta ahora. Incluso yo quiero referirme a una declaración que hizo Melanio Paredes, que se suponía hasta hoy que era un seguidor
de la tendencia del presidente del partido y no Él del tiene presidente. una corriente que se llama corriente institucionalista, sí, que ha dicho... Pero ha lucido como sí, más afín al expresidente Fernández. Fernández. Y ha dicho que, y es verdad, es una verdad que no puede negarse, que no tiene precedente en la historia de la República que el presidente de un partido acuda al Congreso para encabezar una manifestación en contra del gobierno del partido que él preside. De manera pues que la situación interna en el PLD es sumamente delicada. En el día de hoy, un alto dirigente del partido, miembro de su comité político y alto funcionario del gobierno, el licenciado Gonzalo Castillo, que todas las encuestas lo dan como uno, si no el mejor valorado de todos los ministros del gobierno dominicano, a excepción del presidente de la República, ha producido dos declaraciones importantes. Acudió primero en la mañana a un programa muy popular de la radio, donde habló de que y criticó duramente, pero muy ponderadamente a la vez, la insistencia del sector que lidera el doctor Fernández de oponerse a una reforma sin necesidad de enfrentarla, porque él quiere, dice el señor Gonzalo Castillo, entiende que la candidatura de la presidencia le pertenece. Y evidentemente la actitud del doctor Leonel Fernández, a juicio del señor Gonzalo Castillo y de otros dirigentes, conduce irremisiblemente a una potencial división del partido. Pero más adelante, en el mismo día de hoy, dio otras declaraciones, creo que al programa de Nuria Piera, donde dice que el doctor Leonel Fernández está asumiendo una actitud de pandillerismo inexplicable frente a su propio compañero de partido y frente al intento todavía no revelado y no oficializado de presentar ante el Congreso a través del Senado, de la Cámara de Diputados. Es decir, que le subió un poquito a la declaración inicial. Lo que pasa Fue es un poco que, más agresivo. Lo que pasa es que, fíjate, cuando si yo un día, dice un refrán dominicano, tanto le dio el agua al coco que finalmente se rompió. Entonces tú puedes venir, yo puedo venir donde ti, y yo todos los días te toco el hombro, y estoy un año, te toco el hombro. Cada toque no te hace daño, evidentemente, pero llega un momento en que tú dices, mira, basta ya. Y eso ocurrió primero con las declaraciones de Marchena, que me parecieron muy inoportunas e innecesarias, y ahora todos los dirigentes de la tendencia del presidente Danilo Medina se sienten ofendidos y maltratados porque ha habido una campaña muy severa y de crítica, incluso que ha llegado al plano personal durante más de un año. Y llegó un momento en que eso tenía que recibir una respuesta de la otra parte. Y que eso se ha ido intensificando. Intensificando. Para mí se dilató mucho. Porque todo el mundo, por más tolerante que sea, tiene una capacidad de aguante, como dicen los dominicanos, ¿no? Y esa capacidad de aguante ya aparentemente se agotó. Y ahora cabe esperar, si se presentara mañana finalmente el proyecto de reforma de la Constitución, ¿cuál sería el desenlace de esto? Yo creo que el partido se encamina inexorablemente hacia una división que obligará al doctor Leonel Fernández a tomar una decisión que puede costarle su carrera, si aún le queda, o puede llevarlo a otro partido político y presentarse como candidato. Yo no sé si él se registró ya como precandidato en la Junta, porque si se registró ya como precandidato, ya no podría hacerlo por ninguna otra organización que quisiera. Él ha anunciado su propósito de ser, pero no creo... que en el caso del PLD ellos tienen No, aguantaron hasta el día 22 de agosto. Tiene además un sistema muy especial, porque el PLD es el único partido que el precandidato necesita la bendición del organismo principal. El Comité Central tiene que aprobar las precandidaturas en el caso del nivel presidencial. Del nivel presidencial. Las otras fueron inscritas, o sea, basta con cumplir con los requisitos y someter una inscripción en la Casa Nacional, que ya ese proceso a nivel de senadores, regidores. Pero no creo que de candidato presidencial. Pero es decir, Domínguez Brito, Amarante Baret, Andrés Navarro. Eso tiene que pasar por el Senado. Además, seguro todavía no se han registrado como candidatos. Tienen hasta el día 22. Yo creo que la ley electoral y la ley de partidos, con todos los defectos que puedan tener, tienen cosas muy buenas.
porque yo creo que es la única garantía que hoy tenemos de que algunos de los vicios que han caracterizado la práctica política dominicana desaparezcan o se disminuyan, por lo menos. Si no desaparecen para siempre, por lo menos se disminuyen. Los plazos contribuyen a eso. Obliga a los partidos a no jugar con los tiempos para atomizar los procesos y para hacer que el público diría yo, se exaspere. Y eso también limita la capacidad de los partidos de negociar alianzas que han sido muy perniciosas para la vida política dominicana, en la que el dinero es lo que compra realmente las posiciones electorales en los partidos, ya sea en la regiduría, ya sea a nivel del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y no tanto así como el presidente, como en la presidencia de la República, porque realmente la presidencia de la República tiene otro nivel donde las cosas se manejan de una manera distinta. Vamos a hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. Estuvimos conversando con Héctor en el segmento inicial, antes de la pausa, del problema que representa el hecho de que el expresidente de la República, 3 veces presidente de la República, y presidente del partido que gobierna el país, o que ha gobernado el país en los últimos 20 de los últimos 24 años, se presenta ante el Congreso para encabezar una protesta contra su propio partido. Yo creo que eso es muy preocupante y puede generar una situación de muy difícil control en las afueras del recinto de los diputados. Incluso puede hacer que se interrumpa abruptamente la sesión de la Cámara de Diputados, y yo creo que eso al final es lo que se propone, porque aparentemente en los miembros de la Cámara que siguen el liderato o el liderazgo del doctor Leonel Fernández parece muy firme en la posición que ha planteado el expresidente y presidente de la organización de que no se vote por la reforma para evitar que su rival dentro del partido pueda competir con él por una candidatura que él entiende que le pertenece como si fuera un título nobiliario, ¿no? Eso es el único en el partido que tiene derecho a ser candidato. Y lo demostró en el 2012, cuando a pesar de que su constitución se lo prohibía y la que él había derogado también lo prohibía, intentó por todos los medios de presentarse alegando que al final, palabras que ahora no quiere reconocer que la usen los partidarios de la reforma, y es que al final de cuentas, cuando se trata de la presidencia o la jefatura del Estado, la soberanía la tiene el pueblo, no un texto constitucional. Eso lo dijo el presidente Fernández en ejercicio cuando pretendía postularse en el 2012. Cuando no pudo hacerlo y tuvo que renunciar a ese propósito, debido a la presión popular, en el 2016 intentó por todos los medios también de ser el candidato. Y todos sabemos que un día después de haberse presentado, de haberse entregado el poder, ya estaba promoviendo su candidatura ya en agosto del 2012. A mí me parece que eso es un fenómeno difícil de explicar. Y vamos a ver en qué deriva todo esto mañana, y yo quiero manifestarle que me siento sumamente preocupado por la posibilidad de que haya un estallido de violencia pequeño o grande, de magnitud alrededor del Congreso de la República, con la presencia de tantas figuras políticas importantes ahí en las afueras protestando, porque de seguro los diputados de él se unirán a la protesta, porque eso puede desencadenar una serie de hechos que puedan poner en peligro todo el proceso electoral de la República Dominicana. Y eso sí es peligroso, porque estamos conspirando contra la estabilidad y la tranquilidad del pueblo dominicano. Sí, yo creo que hay razones para preocuparse. El viernes pasado, Luis Abinader encabezó una manifestación y es cierto que no pasó nada, pero yo creo que ahora la situación es diferente, porque hay unos elementos ahora que no estaban antes. Primero, en aquella ocasión, Luis Abinader estaba, digamos que piqueteando el Congreso,
en un momento en que la Cámara de Diputados estaba conociendo asuntos sin no, y transcurrió y se cuidaron de que no ocurriera ningún acto que pusiera en peligro la tranquilidad y que generara un desorden. Eso hay que reconocérselo al PRM. Hicieron todos los esfuerzos necesarios, dieron garantías de que iba a ser pacífica, pronunció su discurso, dijo lo que tenía que decir y todo el mundo se retiró tranquilamente a su casa. Ahora, en este caso, estamos hablando de que es posible que mientras el presidente Fernández esté llegando al Congreso, dentro del recinto, específicamente en el Senado, se esté discutiendo ya el proyecto de convocatoria a la Asamblea Revisora. Es decir, es otra circunstancia. Además, aunque suene extraño, la realidad es que la oposición interna que hay en el PLD es más feroz ahora mismo. Claro, que la oposición que la oposición de afuera. Por lo menos en este tema que tiene que ver con la reforma constitucional, las cosas que se han visto y que se han leído en las redes. El discurso más ácido, más agrio, claro, más violento, es del sector lo cual crea, yo creo que le resultaría, del PLD, yo creo que en el ambiente reinante le resultaría más fácil al presidente Medina reunirse con la gente del PRM que reunirse con el sector que encabeza el doctor Leonel Fernández por las cosas que se han dicho a lo largo de todo un año contra el presidente y contra su administración. Recordemos que ya en el 2015, el presidente Fernández acusó al presidente Medina de ser el Trujillo del siglo XXI. Es decir, ya entonces, y lo ha acusado 1000 veces de violar la Constitución con el solo propósito de permanecer o perpetuarse en el poder. Lo que me parece que no es muy considerado. Hemos escuchado muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y en ese partido la palabra división no era muy común, no se utilizaba. Hemos escuchado esos vaticinos, incluso ayer el ingeniero Temo Montaz, que estaba aquí como invitado anoche, hablaba también de que, o sea, era un panorama tétrico lo que le estaba pintando. Él decía que veía pocas posibilidades de reconciliación dentro de su partido. Bien, concluimos los segmentos de comentarios, vamos a hacer una pausa. Luego de ella vendremos con una interesante entrevista con el presidente del PRM en la provincia de Santiago, el diputado Ulises Rodríguez, quien es aspirante a la senaduría de Santiago por el PRM, el partido al que pertenece. Regresamos después de la pausa, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, como ya lo habíamos informado en el segmento anterior, tenemos el gratísimo placer de conversar esta noche con el diputado Ulises Rodríguez de la provincia de Santiago y quien es un alto dirigente allí del Partido Revolucionario Moderno, el principal de oposición. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, muy contento de estar con ustedes aquí, con dos amigos de mucho tiempo. ¿Qué pasó hoy en la Cámara de Diputados? Porque hay muchas versiones diferente y quisiéramos saber y que el público de Edición Nocturna nos sepa realmente qué pasó de una persona que estuvo presente en la sesión, ¿no? Bueno, sí, ciertamente hoy estuvimos sesionando, se inició la sesión de hoy con algunas dificultades. Primero, después de comenzar los trabajos, tuvimos que salir a reunirnos en una especie de cuarto intermedio. No se pidió formalmente, pero fue eso lo que se hizo. Aunque es una pausa en la sesión. Sí, es una pausa que se hace, se solicita un cuarto intermedio, son unos 15 minutos, pero en esta ocasión que no para calentar el brazo. Sí, para afinar, ¿verdad? Ahora, antes de eso, pues se dieron unas cuantas intervenciones, porque aprovechamos para decir, ¿verdad?, que falleció una de el doctor Hugo, ¿verdad?, más querida y respetada por nosotros, don Hugo Tolentino Díaz. Que además fue presidente de la Cámara. Fue presidente de la Cámara. Y de los fundadores del PRM. Un gran dirigente del PRD. Y fue diputado hasta hace poco. Fue diputado hasta hace poco fue diputado, pero sobre todo una de las mentes que yo considero más productivas y brillantes. Un hombre coherente y siempre con su discurso bien organizado, ¿verdad? Su mente y cabeza bien amueblada. Perdimos a don Hugo y eso llevó a que se tomaran varios turnos. Y bueno, pero una vez terminaron las intervenciones, nosotros nos retiramos y nos fuimos, el PRM, cuando hablo de nosotros, nos fuimos al bloque, porque el presidente del partido,
José Ignacio Paliza, se presentó a requerimiento de un grupo que lo llamamos para que nos aclarara cuál era la línea, para que nos explicara, y efectivamente había confusión hoy porque como teníamos esa situación de la semana pasada del tema de la posición de no votar, de la abstención ante la situación que vive el Congreso y sobre todo lo del cerco militar y policial, entonces pues se requería de una aclaración. Entonces algunos decían una cosa, otros interpretaban otra. Hay legisladores que plantearon que votáramos porque ya no existía ese cordón policial o militar. Pero la verdad es que como quiera, el Congreso está cercado, en este caso de policías, y al final pues se acordó que mantuviéramos la posición de no votar, o sea, la abstención. Cuando uno habla de cercado, es como sitiado, ¿no? Pero sí, los diputados y los senadores y los empleados pueden entrar perfectamente. Ahí no está el detalle, porque hay legisladores, y eso fue lo que motivó hoy, de que se mantuviera la posición, porque casi nos convencen. Algunos dicen, bueno, no hay militares, quedan policías, pero entonces algunos legisladores se quejaron de que cuando llegaron al Congreso pues tuvieron dificultades. A uno lo querían apiar del carro porque no lo reconocían, y a otros pues duró un buen rato discutiendo con algunos policías y agentes de la AMET porque tenían dificultades para llegar al Congreso. Así es que eso generó la discusión, la disyuntiva de qué hacer, si mantener la posición de la abstención o si por el contrario proceder a votar. Eso fue lo que finalmente, ¿qué fue lo que primó ahí? Sí, ahí entonces lo que pasa es que el vocero había anunciado que íbamos a votar de manera normal, pero luego de reunirnos con el presidente del partido, el senador Paliza, pues se decidió mantener la posición anterior, que es la de la abstención, de no votar. Bien, hoy evidentemente no se presentó el famoso proyecto de ley declarando la necesidad de la reforma, ¿no? Como así se llamaría el proyecto. Sí, que es el que convoca a la Asamblea. A ambas cámaras que se constituyen en Asamblea Revisora. La Asamblea Revisora. Ahora, ¿cuál fue la agenda del día de hoy? ¿Para qué se reunieron? ¿Qué trataron en el día de hoy? La agenda de hoy fue una agenda corta, de temas de menor importancia, excepto el aprobación de contratos civil, que estaba ahí, algunos contratos, algunas escuelas, el nombre de reconociendo algunas personalidades, pero el tema más importante de la agenda de hoy fue el Código Civil y el tema de los menores. ¿El procesal? El Código Civil, no el procesal, no del procedimiento del procesal, sino la parte del código, okay, y lo que establece, porque y estaba el tema del matrimonio bueno, infantil, algunos de menores, adultos y menores, porque no es lo mismo, ¿verdad?, el matrimonio infantil que el matrimonio de menores, ¿verdad? El infantil puede ser 12, tiene otra connotación, 13, 14 años quizás, pero el otro puede ser un menor de 16 o 17 años. Ahora, tiene diferentes connotaciones, pero eso se discutió mucho, pero el tema no era eso, ¿verdad? Eso se discutió y es un punto importante en la agenda, lo del Código, repito, civil, pero sabemos de que lo que se buscaba era mantener la sesión y el rumor público dice que para mañana se va a introducir el proyecto de ley de convocatoria de ambas cámaras para constituirse en asamblea, para modificar la Constitución. Supongamos que eso ocurra mañana. ¿Cuál será la actitud de los diputados del PRM? Los diputados del PRM, don Miguel, tienen una línea muy clara y es de rechazar cualquier intento de modificar la Constitución, ¿verdad?, de reformar la Constitución. Así es que hasta ahora esa es la posición y yo sé que no va a variar. Es decir, ustedes votarían en contra, pero se quedarían en la sesión. Sí, tenemos que quedarnos, porque recuerde quórum. Sí, que antes, como estaba antes del 10, decía la Constitución anterior, que el quórum dependía de la matrícula total, sí, ahora de miembros el quórum del Congreso. mínimo. Ahora el quórum sí, pero no, en este caso para modificarlo no es mínima, pero es de los presentes. Por eso, sí, exactamente, sí, pero podría ser... Sí, porque puede ser mínimo, hay sí, mínimo también, sí, claro, pero es una mayoría calificada, como quiera, pero de los presentes. Así tenemos entendido que tanto en esta sesión, la de hoy, como en algunas de la semana pasada,
hubo algunos diputados del PRM que rompieron la línea y votaron por determinado proyecto, algunos alegando que había algún interés quizá regional de la provincia. Eso se dio y realmente hay que reconocer que hubo confusión en eso, porque algunos legisladores que tenían proyectos, fueron pocos, porque eso se aclaró después, pues votaron en un momento en el que el partido llamó a que no se votara, pero ellos no participaron en la sesión, en la reunión del bloque, y eso fue lo que creó la confusión. Una vez se habló con ellos, desde que se habló, se le explicó, ellos pues retomaron la línea del bloque. Y esa es la actitud de la mayoría del bloque del PRM. El discurso del PRM coincide en esta parte, no que ustedes tengan afinidad política, sino el discurso contra la reforma coincide con el discurso del sector de oposición interno del PLD que lidera el expresidente Leonel Fernández. Y es que ustedes dicen que la reforma no posee o no tiene el suficiente voto para pasar de ninguna manera. ¿Por qué entonces no se aboga porque se presente? Bueno, lo primero es que tenemos que tratar de evitar de que se convoque, porque ¿Cuál es el temor? No, bueno, es que hay un paso previo. Si podemos evitarlo en la primera ronda, pues evitemos ese problema. Pero ahora realmente temen ustedes que algunos diputados importantes violen la directriz del partido y voten a favor de la reforma. ¿Ese temor existe? Bueno, si me preguntan mi opinión personal, yo pienso de que creo que no hay forma de que se completen los votos. Pero existe la posibilidad de que algunos del PRM voten a favor. Yo no creo, pero uno nunca va a descartar nada. Ahora bien, en el PLD, los votos que vemos, la persona que tiene su posición con respecto a ese tema, el grupo de Leonel Fernández, yo lo veo muy firme, muy firme. Y en el PRM también, en el PRM tenemos nosotros los diputados que han ratificado su compromiso. Ahora bien, si podemos evitar eso antes de, bueno, pues evitémoslos. Vamos a evitarlo eso. Pero yo sé lo que usted entiende, quizá usted piensa de que la lucha en las calles, pero don Miguel, también tenemos nosotros que dejar sentir lo que es la expresión del pueblo. Eso es lo que la gente siente de manera popular. Ustedes son la gente rechaza y el pueblo, recuérdese que se han publicado encuestas. Usted representa al pueblo, usted es un legislador que representa una demarcación. Sí, pero a veces los gobiernos tienen que sentir también de manera no solamente indirecta con el legislador, sino de manera directa, lo que es el rechazo de una población que está ahí atenta, porque el pueblo está atento. A nosotros nos llaman todos los días y hay muchas de esas cosas, no crea usted que son organizadas ni que nadie las envía. Algunas las organiza y quizá una parte política interesada, es verdad, pero hay otras cosas que son expresiones del mismo pueblo, de gente que vaya al Congreso a protestar y lo hace de manera espontánea. Bien. Otros lo hacen a través de las redes sociales. Bien, tenemos que hacer una pausa, regresamos después de ella, siga con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta con el diputado Ulises Rodríguez, quien es un alto dirigente en Santiago del Partido Revolucionario Moderno, el principal de oposición, y es representante de esa organización política en la Cámara de Diputados, por supuesto. Ustedes tienen, los que se oponen a la reforma, el tiempo le es favorable, ¿no? Porque la legislatura se vence el día 26, apenas el próximo viernes, no este viernes de esta semana, sino el próximo siguiente. Si en ese, cuando se cierre la legislatura y no se haya aprobado o presentado el proyecto de reforma, ¿cuál sería el trámite o qué pasaría en el Congreso? Bueno, la verdad es que, como usted dice, como señala, se cierra la legislatura, la actual, el 26 de este mes. Que es el viernes de la semana próxima. Viene siendo el viernes de la semana próxima. Quedan 8 días hábiles. Entonces, prácticamente es esta semana. Si se va a someter el proyecto de ley para convocar a ambas cámaras y que se constituya en asamblea revisora para convocar la asamblea y poder, ¿verdad?, modificar la constitución, si es que logran los votos, ya hay poco tiempo.
Que yo siempre digo que no hay votos para ello, pero bueno. Pero podrían extender la legislatura, ¿no? Se podría hacer una convocatoria nueva, pero ya ahí entran otras cosas que habría que analizar. Tengo entendido que si la Asamblea Revisora inicia también los trabajos, ya no habría que convocar la legislatura extraordinaria. Sí, pero mira lo que pasa. Mientras esté abierta y esté reunida la Asamblea, pues tendrá que conocer lo que tenga en agenda. Pero vamos a esperar a ver qué pasa con la convocatoria. Mientras tanto, si se convoca o no, si se va a convocar tiene que ser ahora, porque ya para la semana que viene sería tarde. Así es, y hay un cierre de la legislatura el 26. Parece que la intención era la semana pasada, porque hubo una sesión inusual convocada para el viernes pasado. Sí. Y se entendía que el plan era convocar la Asamblea para el miércoles en el Senado, declararlo de urgencia, y entonces seguía en la Cámara de Diputados el viernes. Sí, porque nos convocaron para el viernes. Y está claro, ¿verdad? Y esa sesión no se hizo nada. Eso realmente está claro. Los viernes no se sesiona, ni siquiera los jueves. Un viernes es algo, ¿verdad?, inusual. Y todo el mundo sabe que nos convocaron para conocer el proyecto, para que se aprobara miércoles en el Senado. Ahora, y conocerlo el viernes. Hablando de los Pero plazos. algo pasó, don Miguel. Sí, algo ocurrió en el Senado, que el presidente del Senado tuvo que salir, según me dicen, corriendo para el Palacio, dejó el vicepresidente y no se pudo pasar. Ahora, hablando de los plazos, la legislatura actual vence el viernes 26, el viernes de la semana próxima. Y solo quedarían, diría yo, 5 o 8 días hábiles para antes de que comience y se instale la próxima legislatura. Pero no creo que en esos 8 días o 7 días o 6 días hábiles podría avanzarse mucho. Pero una vez instalada la próxima legislatura, el día 16, solo quedarían 3 o 4 días para llegar al día 22, que es el plazo fatal para la inscripción de candidaturas. Si antes del 22 no se aprueba la reforma y no se habilita al presidente, no podría presentarse. Sí, porque ese es otro tema, el tema de los plazos que establece la ley para inscripción de candidaturas. Y es como usted señala, el 22 ya de agosto es la fecha límite para presentar los aspirantes a los diferentes cargos. Es decir, que no solamente tenemos los temas del Congreso y la convocatoria y la legislatura que se cierra ahora, sino que también hay otro plazo de ley. Por eso es que este proyecto reeleccionista de modificar la Constitución con ese objetivo, ¿verdad?, de que el presidente pueda reelegirse de nuevo, presentarse y posiblemente reelegirse. ¿Ustedes creen que si él se presenta se reelegiría? Yo creo que no. Yo pienso que no. Yo creo ¿Cuál es el temor? No, pero no es un asunto de que nosotros, no es electoral el tema nuestro, no es que si el presidente se presenta o no, es que hay un tema de por medio de institucionalidad. La Constitución no es un relajo. No podemos nosotros estar permitiendo que se modifique la Constitución aquí en este país como si fuera algo tan simple como que no merece ningún respeto. Eso afecta la institucionalidad y envía una imagen muy negativa de que aquí en el país pues no hay reglas de juego claras. El presidente que llegue, cualquiera que sea, va a cambiar las reglas de juego, y eso se aplica también a cualquier inversionista extranjero que llegue. Eso nos hace un daño terrible a nosotros en la parte económica, porque ahora en este momento usted tiene que saber que la economía está siendo seriamente afectada. Las consecuencias usted quizás no la vea hoy, aunque ya hay muchos comerciantes que nos están llamando y se están quejando y se están lamentando de la situación, pero usted va a ver dentro de un tiempecito, no muy lejano, en semanas, quizás 2 o 3 meses, las consecuencias económicas de un intento de modificar la Constitución. Solamente el intento, creo que no lo van a lograr, pero el intento ya está afectando la economía, el circulante, las inversiones, si la economía nacional y extranjera. Si la economía se paraliza y disminuye el ritmo de crecimiento, eso favorece a la oposición. Sí, pero es que nosotros no queremos que sea a ese precio. Nosotros lamentablemente, si eso ocurre, pues lo vamos a señalar. También le sacaremos provecho, pero no queremos que eso pase, porque no queremos que aquí pase nada que afecte, ¿verdad?, a la economía, sobre todo de los pobres, la economía popular, que son los primeros, porque el que tiene sus ingresos, ¿verdad?, sus buenos ingresos, eso no le va a hacer daño, pero siempre hay un grupo que es el que paga, ¿verdad?, el precio de los errores de los políticos y de los gobiernos, que son los sectores más desposeídos. Independientemente o fuera del tema de la reforma, ¿qué posibilidad o qué escenario
podría ser perjudicial, podría afectar la buena marcha del proceso electoral en la perspectiva del PRM? Sí, usted dice fuera de la reforma. No, sacando el tema de la reforma. Lo que pasa es que hay elementos perturbadores, Miguel. La misma situación de que el Estado participe, el Estado, pues, se quiere reformar la Constitución sobre la base, ¿verdad?, del uso de los recursos del Estado, ¿no? Porque por eso entonces, digo... De ahí pasamos, no, eso le iba a decir también, de ahí pasamos entonces a lo que sería, usted dice, bueno, fuera de reelección o no reelección, tenemos también la preocupación de que tenemos leyes nuevas, muy recientes, que necesita que nos concentremos en ello, que los partidos pongan la agenda de los partidos políticos y el liderazgo político, conjuntamente con la Junta Central Electoral y el gobierno también, que esa energía que está gastando el presidente Medina, ¿verdad?, y esos recursos en reelección. Diputado, eso es precisamente lo que quiero saber, ¿no?, que me interesa saber, y yo creo que es una preocupación de mucha gente en el país, independientemente... Hay una inquietud, ¿verdad, don Miguel? No, independientemente del partido, le digo yo, suponiendo que no hay reforma, sea porque la presión popular la impide o pura y simplemente... Estamos tarde para los procesos que vienen. Para el de febrero estamos tarde, por lo que usted dice, porque el montaje de unas elecciones requiere tiempo, dedicación, recursos, y sobre todo recuérdese que se va a cambiar el sistema. Entonces, se va a votar con un sistema diferente, donde tendremos nosotros, por ejemplo, máquinas, ¿verdad?, electrónicas, con el voto electrónico, y entonces, eso para ustedes, requiere para el PRM, mucho. Para el PRM no está despejado el proceso. No, es que técnicamente es mucho lo que hay que hacer para que sea posible tener unas elecciones bien organizadas, montadas, ¿verdad?, libres, transparentes. Se requiere de tiempo. Entonces, recuérdese de lo siguiente, no son 7 meses, yo voy a corregir, está diciembre, recuérdese, ¿verdad? Sí. Y es en febrero. Hay quienes hablan de unos 6 meses, que es lo que nos queda. Entonces, ustedes no creen, ustedes tienen dudas con relación a la capacidad de la Junta Central Electoral para administrar adecuada, transparente y garantizarle al país un proceso libre de todo cuestionamiento. Ciertamente, usted dijo la palabra, todavía hay dudas, hay muchas incógnitas. Entonces hay que concentrarse en el montaje de unas elecciones complejas con un sistema nuevo, completamente nuevo. Pero en ese escenario entonces tendría sentido la propuesta de la unificación de las elecciones que han hecho los actores de la municipalidad. Y eso requiere una reforma. Sí, lo que pasa llevar las elecciones municipales tiene sentido, a mayo. Es verdad que tiene sentido. Pero eso no justifica que vayamos a modificar la Constitución para que el presidente pueda reelegirse, porque ese es el argumento que se usa, o que muchos han querido usar. Por eso nosotros, como PRM, rechazamos cualquier modificación a la Constitución. Usted es abogado, ¿no? Yo estudié Derecho. Bueno, todo el mundo sabe que tengo entendido que una convocatoria... Primero es ingeniero, ingeniería, pero recientemente estudié Derecho. Pero tengo entendido que los abogados dicen que una convocatoria extraordinaria de la legislatura tiene que ser ad hoc. En la convocatoria tienen que establecerse los puntos a discutir en la reforma. Es cierto. Pero entonces, una vez la Asamblea se reúne, es soberana y puede decidir sobre cualquier tema. Si no, recuérdese lo que pasó aquella vez con el doctor Peña Gómez, ¿verdad? Y lo que se cambió en el camino. Bueno, versaba sobre los mismos puntos, lo que se cambió pero fue es preocupante, lo que se había acordado. Pero es preocupante. Por eso entonces usted me está respondiendo la pregunta que usted me hizo. Y usted me dice, ¿por qué ustedes se preocupan tanto? ¿Por qué no van allí a discutirlo? No, preferimos no llegar allí. Ahora, si llegamos, si nos toca llegar, usted puede tener la seguridad, y el pueblo que nos está viendo, de que vamos a defender con gallardía y con posiciones firmes lo que son las instrucciones de nuestro partido, que es de tratar de impedir que se dé una reforma. Ahora, evidentemente, el sistema electoral por el que votó el PRM, ¿no?, en el Congreso de la República, el voto del PRM fue fundamental o contribuyó a que tanto la ley de partidos políticos como la ley electoral haya sido el resultado en parte de ese voto, ¿no?, y del voto de todos los otros partidos. Finalmente, la comunidad política congresional se puso de acuerdo para sacar un proyecto o dos proyectos respecto de los cuales había mucha expectación en el país por mucho tiempo. Que yo lamento de que se hiciera lo apoyo. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Y usted tiene que saber algunas cosas. O sea, el día antes, y perdóneme, de la última ley de garantías electorales, yo le pedí el informe, y en el partido, en la dirección ejecutiva, se le pidió el informe último de ese día a la comisión, y la sesión era el otro día,
no pudo. Los miembros de nosotros no pudieron dar un informe de lo que se había acordado. O Bueno, sea, se llegó a la sesión sin saber qué era lo que se iba a aprobar. Bueno, exactamente. Entonces, alrededor y por eso salieron muchas cosas. Por eso viene el tema de la no, NASTA, pero y muchos errores y contradicciones. Está bien, pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Si el partido principal de oposición, el único que tiene realmente vocación para derrotar al partido que ha gobernado el país 20 de los últimos 24 años, tiene duda sobre el proceso, sobre las leyes que lo regulan y que lo van a normar, y sobre la capacidad de los órganos electorales para ser eficientes garantes de esa garantía que requiere el pueblo dominicano para ir a votar, entonces yo creo que la situación, cómo esperar que la gente tenga confianza en el proceso electoral. Yo creo que la situación es más compleja, mucho más compleja que una simple reforma para permitir que un hombre que está inhabilitado pueda presentarse bueno, de como eso candidato. Que se trata. Por eso que nosotros queremos de que en este país no se estén cambiando las reglas de juego a cada rato, porque a una persona se le ocurra poniendo en juego, ¿verdad? No me refiero a eso, diputado. Lo que quiero decir es que si usted dice que no se puede cambiar las reglas frecuentemente y cada vez que alguien pero a eso que entonces si cambiamos las reglas de las leyes electorales y la ley de partidos políticos, estamos incurriendo en la misma festinación. Sí, pero eso ocurrió en un momento dado y con tiempo, pero en vez de concentrarnos, que es lo que quiero decirle, en ese proceso que viene, que está ya muy cercano, está ahí a doblar de la esquina, a 6 meses y unos días, claro, las elecciones de municipales, pero si nos vamos al tiempo real y está diciembre de por medio y un tiempo que se pierde, hay unas elecciones previas a esas que son están las primarias y es una distracción. Entonces entendemos de que deberíamos estar todos concentrados ahora mismo en esas elecciones, en las municipales y luego en las congresuales y presidenciales. Así es que nosotros lamentamos de que estemos a esta altura del juego todavía discutiendo que si se va a modificar la Constitución o no para que el presidente pueda ir o no también. Sin embargo, tenemos, como usted decía, ese reto. Ahora, usted preguntaba, entonces, ¿qué hacemos en esto? Bueno, sencillo. Una de dos, ¿vamos a comenzar a cuestionar la Junta? No, yo creo que el PRM lo que tiene que hacer es un voto de confianza y nosotros pues concentrarnos de manera que podamos darle apoyo a la Junta y facilitar el proceso, ayudar, colaborar a que quedemos bien, porque repito, nadie tiene experiencia, y se lo digo yo que he sido presidente muchos años de un partido, he dirigido varias campañas, y nadie le puede decir a ustedes que han vivido la experiencia que viene ahora. Es totalmente nueva, lo que constituye un gran reto y un gran desafío para la Junta Central Electoral y para los partidos políticos. Y una penumbra sobre el espectro electoral dominicano. Correcto, es que hay incógnitas con eso. Bien, por eso tenemos nosotros diputado, que colaborar. Gracias. Muy bien. El tiempo se nos agotó, Bien, ha sido un placer tenerlo con nosotros y muchas gracias por todas esas informaciones tan importantes que nos dio sobre lo que ocurrió hoy en la Cámara de Diputados. A todos los amigos televidentes, gracias por estar con nosotros nuevamente. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.